Buenas noches, nos da gusto saludarles en la noche del viernes 12 de junio de 2020. Estamos como todos los días preparados para entregarles a ustedes la cobertura que han hecho los equipos de Noticiero Hechos, tanto de noticias locales como de noticias internacionales. Tenemos 1 hora con 30 minutos de información. Así es, gracias por acompañarnos. Vamos hasta las 9:30, información nacional e internacional y además entretenimiento. Por supuesto, así que la invitación para que se quede con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Vamos con nuestros titulares. Hoy quedaron en libertad varios acusados en el caso saqueo público, entre ellos el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, y otros exfuncionarios durante la gestión de Mauricio Funes. Julio Rank, también exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, obtiene libertad condicional y deberá utilizar brazalete electrónico. Cumplía condena acusado de actos de corrupción. 108 salvadoreños dieron positivo al COVID-19 en las últimas horas, elevando a más de 3.480 los contagios en el país. Las iglesias evangélicas dicen estar preparadas para abrir sus puertas y recibir a la población bajo estrictas medidas sanitarias para evitar el coronavirus. Ya le contamos qué proponen. Y tenemos noticias de Sudamérica relacionadas al COVID-19. Brasil se convierte en el segundo país con más muertes por el virus, mientras que en Ecuador las denuncias de sobreprecios en la compra de insumos y equipos para atender la pandemia se multiplican. Iniciamos con los hechos. Ya varios sectores se preparan para reiniciar la economía y sus actividades, pero antes queremos mostrarles estas imágenes, y es que tras 2 meses de haber sido favorecidos con la libertad, o de haber sido, mejor dicho, favorecido con la libertad condicional anticipada, Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, saldrá del penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Rank, exfuncionario del gobierno del presidente Antonio Saca, fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia en un procedimiento abreviado en el año 2018 y a 5 años de prisión por lavado de dinero. En abril, la Fiscalía presentó una apelación asegurando que no se reunían los requisitos para otorgarle libertad y cuestionó que se tiene el pago pendiente de más de $8 millones por responsabilidad civil. En cuanto a confirmar el beneficio de la libertad condicional al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Humberto Rank Romero. Rank, condenado a la pena de 5 años de cárcel por el delito de lavado de dinero y activos, recibió la libertad condicional el 30 de marzo pasado, pero la Fiscalía apeló y hoy la Cámara Mixta le dio la razón jurídica al juzgado, por lo que el señor Rank podrá recuperar su libertad en las próximas horas, toda vez que no tenga otros procesos pendientes en el ámbito judicial. Para gozar de la libertad condicional, Rank tendrá que usar el brazalete electrónico y con ello podrá acudir a tratamientos médicos precisamente para tratar su enfermedad crónica. Hay que recordar que Julio Rank fue condenado a 5 años de prisión por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador junto al expresidente Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios del periodo presidencial 2004-2009. Y en otros hechos, la Fiscalía General de la República ordenó esa madrugada la captura de 20 miembros de estructuras terroristas acusados de los delitos de homicidio tentado, agrupaciones ilícitas, limitación ilegal a la libertad y privación de libertad. Esas capturas se hicieron efectivas tras un operativo desarrollado en las colonias Amatepec y San Rafael del municipio de Soyapango. Los detenidos serán remitidos en las próximas horas ante las autoridades judiciales. Y contarles que la Alcaldía de Mexicanos presentó los resultados de las diferentes actividades desarrolladas para atender a las más de 1.300 familias afectadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que a su paso dañaron 1.328 casas y se reportaron alrededor de 450 incidentes. Las autoridades resaltan el dato positivo de no reportar decesos durante la emergencia. La comuna habilitó 14 albergues comunitarios ubicados en la colonia San Ramón, Montreal, Sacamil y el centro del municipio. Simultáneamente mantienen las medidas de prevención para evitar el incremento de contagios de coronavirus en las zonas afectadas. Lo que hicimos fue un esfuerzo sumamente grande para atender las 2 emergencias simultáneamente. Y Mexicanos, pues como ustedes lo saben, Mexicanos es un municipio altamente vulnerable, un municipio que definitivamente esa semana nos lo dejó bastante complicado. El informe
Lo estamos ultimando porque estamos haciendo un informe técnico también, un informe de evaluación de daños técnicos para hacerlo llegar al gobierno central también, para que ellos tomen cartas en el asunto, porque definitivamente solo como gobierno municipal vamos a poder atender a estas 1.328 viviendas afectadas. Sin embargo, estamos ya iniciando algunas tareas de reconstrucción. Nos vamos hasta la zona oriental del país. La alcaldía del municipio de San Miguel entregó fungicidas a agricultores afectados con la proliferación de hongos en sus cultivos. Son aproximadamente 100 manzanas las afectadas en la zona del volcán Chaparrastique. En el lugar también hay afectaciones debido a las lluvias de los últimos días. La humedad les estaba pudriendo el frijol, ¿verdad? Ahí pudimos apreciar que más o menos alrededor de 6 manzanas en esta parte están ya dañadas. Significa que aunque la planta esté media verde, la parte de la raíz, al sacarla, ya tiene un nivel de líquido, ¿verdad?, que ya no va a producir. Entonces es pérdida total. En algunas zonas no tenemos pérdida total. Entonces el hongo que ha agarrado la hoja y la raíz lo vamos a combatir con un fungicida que estamos trayendo ahora, que hemos comprado de emergencia. Y más de 100 familias que perdieron su vivienda en las recientes lluvias serán reubicadas por el gobierno en un nuevo complejo habitacional. El paso de la tormenta tropical Amanda por el territorio nacional dejó en evidencia la vulnerabilidad que sufren algunos puntos del país, dejando como resultado más de 25.000 familias afectadas. Ante esa situación, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, inició con la construcción de un complejo habitacional en el municipio de San Martín. Este terreno que es del gobierno lo vamos a convertir en un centro habitacional completo, donde vamos a construir viviendas para quienes las perdieron, donde va a tener espacios públicos de calidad, va a tener su espacio para que los niños puedan jugar, vamos a crear un huerto casero. No solo vamos a construir viviendas, queremos construir una comunidad. Y parte para construir una comunidad, para construir comunidades de paz, es estar seguros que el terreno no corre ningún riesgo. De acuerdo al ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, el terreno será dividido en lotes de 60 metros cuadrados, con una área de construcción de 45 metros. Este tendrá un corredor externo, 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, servicio sanitario y área de lavado, pues contará con servicios de agua potable las 24 horas. La primera etapa es la parte de los estudios de suelo, los estudios geológicos, los estudios sísmicos, toda la parte que viene para poder garantizar que este proyecto pueda ser un proyecto eficiente y de larga duración, un proyecto que va a dignificar a las familias. Entonces, en este momento estamos apoyando nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas para los estudios correspondientes. Estas casas, la Bretaña, pero no solo agua potable, también le vamos a instalar el servicio de alcantarillado sanitario. Y si es necesario construir una planta de tratamiento de aguas residuales, lo vamos a hacer. De acuerdo a las autoridades, este primer complejo habitacional tendrá una inversión de $5.2 millones. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. También les contamos que un donativo de mascarilla fue entregado a un grupo de familias que permanecen en un albergue ubicado en la colonia San Francisco, esto en San Salvador. Equipos del despacho de la primera dama Gabriela de Bukele se desplazaron a la zona para hacer efectiva esta entrega. Que están en un albergue bastante completo, con ayuda integral tanto a la niñez como a los adultos mayores y a la familia como tal. Como despacho de la primera dama, ustedes saben que nuestra primera dama siempre procura el bienestar de toda la familia y de los niños. Son reutilizables, las pueden lavar y las pueden volver a usar. Ya veo que muchos cargan mascarillas que necesitan ser cambiadas. Es importante que sepan que a pesar de que las lluvias terminaron, esto no acaba porque recuerden que estamos atravesando una pandemia. Es importante que mantengan este distanciamiento social. Necesitamos que mantengan esas medidas de higiene, que se laven bien sus manos siempre, no se anden tocando los ojos, nariz ni boca para evitar el contagio.
Vamos a retomar los temas judiciales y cuando son las 8 de la noche con 10 minutos vamos a saludar a nuestro compañero Ernesto Cornejo. Él nos tiene los detalles de la liberación de algunos exfuncionarios presuntamente involucrados en el caso saqueo público. Te escuchamos, adelante. Así es, Roxana, compañeros en los estudios y amigos televidentes, un gusto saludarlos. Y es que en las últimas horas el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador decidió otorgarles libertad al exsecretario de Comunicaciones del expresidente Mauricio Funes y a 5 acusados más en el caso saqueo público, en el que supuestamente sustrajeron más de 350 millones de dólares de los fondos públicos. Ellos serán procesados bajo libertad condicional. Logramos conversar con algunos de ellos a la hora de salir del recinto donde se encontraban procesando este proceso, que valga la redundancia, las autoridades los trasladaron hasta este lugar. Han sido más de 2 años que ellos estuvieron en constantes audiencias, pero esto no tuvo una respuesta favorable por parte de las autoridades, tanto que la Fiscalía incluso presentó algunas apelaciones en torno a este caso. Escuchemos parte de las declaraciones de ellos. 2 años de mi vida, una acusación injusta, soy inocente. El señor Douglas Meléndez y el señor Jorge Cortés sabían que yo era inocente y aún así me incluyeron en este proceso. Estoy bien, estoy tranquilo, tengo mi conciencia tranquila, estoy bien ante Dios, Él sabe que soy inocente y que vamos a demostrar nuestra inocencia en la audiencia preliminar. De mi vida nada más y esperando demostrar mi inocencia. ¿Considera usted que otros son los que deberían estar en este lugar? Pero no solo este caso ha tenido que ver en las últimas horas, sino que también la Cámara Mixta de Tránsito de Vigilancia Penitenciaria, estamos hablando de acá de San Salvador, pidió que se diera libertad condicional al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rams, quien también fue condenado en el 2018 por corrupción. De acuerdo a las autoridades, Rams fue uno de los integrantes de la red del expresidente Saca, en la que también se hicieron manejos de los fondos públicos, un mal manejo. Hablamos de más de 300 millones de dólares de la partida secreta. Hasta ese mismo lugar también llegó el abogado de Julio Rams. Tienen las necesidades de hacerse asistir por otra persona, sus necesidades básicas, ir al baño, pero está bastante optimista y contento de la resolución que al fin tomó la Cámara de ponerlo en libertad. ¿Cuál es el padecimiento de él? Bueno, él es diabético, tiene todavía está con las consecuencias de un accidente cerebrovascular que sufrió en febrero del año 2019, está prácticamente con una parálisis parcial de todo su cuerpo, entonces anda en silla de ruedas, obviamente. Ahorita no sé cómo va a salir, pero sí, está bastante mal. Para que el día de mañana se pueda llevar a cabo ya el proceso final de Julio Rams, es parte de lo que ha sucedido en las últimas horas en cuanto a los procesos judiciales. Por estos mismos casos también diferentes sectores se han pronunciado, incluso el presidente de la República, Nayib Bukele, quien pide justicia por estos 2 casos y que si son responsables paguen con todo el peso de la ley. Es parte de la información que les tenemos hasta esta hora de la noche. Retorno la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias por tu reporte, Ernesto, una información que se conoció este día. Vamos a hablar del clima con Pamela. Adelante. Vamos a conocer información del clima para lo que resta del viernes y también muchos están atentos a lo que va a suceder este fin de semana. Les comento, para lo que resta de esta noche se esperan lluvias y tormentas, manteniéndose el cielo nublado, como podemos observar. También tenemos información del Ministerio de Medio Ambiente y ha mencionado que para las próximas 24 horas hay probabilidad alta del 60 y 80% de desbordamiento en el río Grande de San Miguel. Atención, también hay probabilidad media
media del 30 al 60% de deslizamientos en la zona central. Además, se observan tormentas eléctricas de moderada intensidad sobre la franja norte oriental y paracentral del país, desplazándose en dirección suroeste. Esta información que nos comparte el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora vamos a conocer las temperaturas. Vamos a comenzar y las temperaturas máximas serán de 29 grados centígrados y mínimas de 19 para lo que resta de este viernes, como podemos observar. Vamos a pasar a mañana sábado y les comento que se mantienen las probabilidades de tormentas por la noche y durante el día estará nublado. La temperatura máxima será de 29 grados centígrados y tendremos una mínima de 20 grados centígrados. Continuamos con domingo, fíjense, para el día domingo las condiciones se mantienen con probabilidades de lluvias durante el día, así que siempre lleve su paraguas. Las temperaturas máximas serán de 28 grados y una mínima de 20 grados. Vamos a finalizar y para el lunes también, para iniciar la semana, se empieza con probabilidades de lluvia durante el día y la noche. Ojo con eso, las temperaturas estarán así, 29 grados como máxima y 20 grados centígrados lo mínimo. Así que esa es parte de la información del clima que les tenemos, a tomarlo muy en cuenta, muchísima precaución también si usted va a manejar y por supuesto si va a salir de casa. Eso fue el clima, continuamos con más de Noticiero Hechos, emisión estelar. Tenemos más información para ustedes. A esta hora vamos a conocer en detalle el plan de activación de la economía que ha planificado, en este caso, el gobierno con el sector empresarial y que se va a implementar a partir de la próxima semana. Tras varios días de negociación entre el gobierno y el sector privado, es un hecho que la apertura económica inicia este martes 16 de junio. Son 5 las fases que se implementarán de 21 días cada una. Las autoridades esperan que las actividades se normalicen en un periodo de 100 días. Fase 1, del 16 de junio al 6 de julio. Continuarán trabajando los sectores permitidos en los decretos ejecutivos 29 y 30 del ramo de salud. La industria de alimentos y bebidas, tanto en la elaboración como en la cadena de abastecimiento y distribución. Servicios empresariales, industria textil y confección. Sector de la construcción, mantenimiento de vehículos y maquinarias, energía en general, mensajería, aeronáutica, suministro de comida a domicilio y para llevar, comercio con venta en línea y vía telefónica. Las peluquerías, barberías y salones de belleza funcionarán por medio de citas. Fase 2, del 7 al 27 de julio. Continúan las actividades permitidas en la fase 1 y se incorporan el transporte público, industria del plástico, manufacturera, papel y cartón, calzado, cosméticos, venta de dispositivos tecnológicos, partes de auto y servicios médicos en general, servicios profesionales presenciales, industria metalmecánica, industrias creativas, bienes raíces. Restaurantes con espacios abiertos y cerrados podrán atender con una mesa de distancia y atendiendo a grupos que vivan juntos. Las personas podrán salir a caminar solas o en grupo, siempre y cuando vivan juntas. Fase 3, del 28 de julio al 17 de agosto. Se mantienen las actividades permitidas en la fase 1 y 2 y se habilita el comercio al menor y mayor. Salones de belleza, peluquerías y barberías de forma normal. Deportes sin contacto, practicándolo con 2 metros de distancia. Se permite además la apertura de gimnasios, cumpliendo con medidas de desinfección. Fase 4, del 18 de agosto al 28 de septiembre. Continúan las actividades permitidas en las fases anteriores y se incorpora la apertura de centros comerciales, iglesias, lugares de culto, museos y salas de exposición, eventos deportivos, turismo interno, centros de convenciones y salas de recepción, que funcionarán a la mitad de su capacidad. Y la fase 5, se permitirá el funcionamiento al 100% de todos los sectores. Cada uno deberá cumplir las medidas de saneamiento planteadas por las autoridades. Un equipo técnico dará seguimiento a los protocolos que deberán seguir las diferentes empresas. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.
Y los integrantes del Observatorio COVID-19 del Colegio Médico del Salvador brindaron algunas recomendaciones preventivas para la reactivación económica. La reactivación económica aumentaría los casos de COVID-19 en el país, advierten representantes del Colegio Médico. La población deberá intensificar las medidas de prevención, señalan los expertos en salud de este gremio. Ahora en adelante, los salvadoreños tenemos que dejar de lado esa confrontación que la vemos todos los días entre diferentes órganos del Estado y que juntos enfrentemos esta nueva realidad. Como ustedes bien lo han constatado, la población ya salió, la población ya está en la calle. La enfermedad en realidad llegó y se va a quedar. Mientras no haya vacuna, nosotros tenemos que seguir guardando estos cuidados, principalmente la transmisión, para poder contener y poder eliminar el riesgo de enfermarnos, transmitirlo a nuestros familiares o a nuestros vecinos. Otras enfermedades podrían incrementarse debido a la temporada de lluvia. Enfermedades respiratorias como la influenza, que también puede dar complicaciones graves y llevar a la muerte a los pacientes. También las arbovirosis, que es frecuente, que son endémicas en nuestro país, y las arbovirosis como el dengue, la chikungunya, el Zika. Urge mejorar la calidad del sistema de vacunación del país, que ha disminuido en los últimos años. Niños en el primer año de edad se protegen prácticamente contra 11 enfermedades. Aquí tenemos en los últimos años la cantidad de dosis que se han aplicado, de dosis que se han aplicado en los distintos tipos de vacuna. Hay un descenso en la cobertura de vacunación que puede resultar preocupante. Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas deberán continuar en sus hogares hasta que la curva de contagios disminuya. Este grupo de la población es más vulnerable, sostienen los médicos. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Les comentamos también que iglesias evangélicas aseguran estar listas para iniciar un proceso de reapertura. Cuentan con un manual sanitario que la feligresía tiene que cumplir. Colocarse una mascarilla, usar alcohol en gel y permitir que le tomen la temperatura será obligatorio en al menos 5.000 iglesias cristianas evangélicas en El Salvador. Y es que varios pastores revelaron el protocolo de higiene que se tendrá que aplicar en los templos cuando se autorice que los feligreses puedan congregarse. El gobierno sostiene que será en la cuarta fase que se tienen que abrir las puertas, pero la representación pastoral insiste que sea antes. Que en la tercera, la segunda sería más que conveniente, no en la primera. Nuestra propuesta es usar solo el 50% de la capacidad de cada templo, pedir que los servicios ocultos o celebraciones no duren más de hora y media, no hay ensayos musicales, la dinámica de la adoración y la alabanza es muy importante para nosotros, pero creemos de que no deberían haber, que no existan cafetines o áreas de comida que estén cerradas en la primera etapa, que no haya acceso a mayores de 65 años, que no haya escuela dominical para niños, ni tampoco acceso a personas con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas. Un día a la semana para cultos. Si es el domingo, pues entonces pueden ser a las 7, a las 9, a las 11, a las 2, a las 4, a las 6, pero un solo día. Aunque se cuente con un manual sanitario para su aplicación, algunas personas consideran que abrir los templos es algo prematuro. Siento que el virus todavía está, o sea, en las iglesias a veces no tienen como que el espacio suficiente para guardar la distancia. Porque la verdad tenemos que ver por la salud de todos y la verdad muchos decimos vamos a guardar distancia pero no lo hacemos. La verdad es lamentable, no tenemos como las medidas de seguridad no las respetamos. Creo que estamos en la parte donde más contagios hay, entonces hay que esperar a que pasemos este pico para poder aperturar las iglesias. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Los documentos elaborados en consenso por los líderes evangélicos ya fueron presentados al gobierno y algunos diputados en la Asamblea Legislativa están a la espera que sean tomados en cuenta. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.
El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, insta a la población a unirse en oración, pidiendo por las autoridades del país para que logren llegar a un acuerdo para la creación de una normativa y continuar luchando contra la pandemia del COVID-19, ya que el país se encuentra en la fase 3 de contagio y se corre el riesgo de llegar al punto más alto de transmisión comunitaria y los afectados serán las personas más vulnerables, dijo el religioso. Estamos en la parte más alta, según los expertos, de contagios, el momento más crítico. Y qué importante es que se tomen las mejores decisiones. Todos podemos colaborar, orando, pidiéndole al Señor, porque el Señor es el que puede mover las voluntades, iluminando las mentes de las personas, y que entonces puedan tomar las mejores decisiones, las normas que más convengan al pueblo, a las personas, al bien común, pero sobre todo al pueblo más pobre y vulnerable. Y la reapertura de la actividad del transporte colectivo, incluyendo las terminales interdepartamentales, está considerado en una segunda fase. En estos centros de transbordo de pasajeros, que en su mayoría llegan a municipios del Gran San Salvador, deberán tomar medidas estrictas para prevenir masivos contagios del COVID-19. Antes de la pandemia del coronavirus, así era el ambiente en las terminales del transporte interdepartamental. Transitaban casi 500,000 de pasajeros a diario. Con la cuarentena se limitó el tránsito y se redujo el movimiento de usuarios. Ahora, con el retorno de la actividad económica, nuevamente se movilizarán miles de pasajeros desde los distintos municipios y departamentos a nivel nacional. Y las terminales de autobuses serán un punto de alto riesgo de contagio del coronavirus, si no se toman las medidas estrictas de bioseguridad. Es necesario que todos colaboremos, de que todos podamos contribuir a que evitemos los riesgos, ¿verdad? Este es un riesgo que la gente pues asume cuando sale de su casa, y cuando regresa pues también debe de pensar en su familia, ¿verdad? Entonces debe de guardar siempre esas restricciones. Ya se discuten y analizan los protocolos sanitarios que se aplicarán en las terminales de autobuses y en las unidades del transporte colectivo. Respetar el distanciamiento, la desinfección de todas las áreas, el uso obligatorio y permanente de las mascarillas será determinante para reducir los contagios. Los usuarios de las terminales deben de acatar esas disposiciones. Creo que esa sería una de las mucho más rigurosas, que debe de portar su mascarilla para poder hacer ingreso. Definitivamente ese debe ser uno de los aspectos importantes a exigir a todos los usuarios que entren a las terminales, ¿no? Las mascarillas, que es clave para que podamos evitar cualquier contagio, ¿verdad? Ya sea en las terminales o en los autobuses, es importante no quitarse la mascarilla, ¿verdad? Pero el control sanitario será necesario no solo en los autobuses y en las terminales, también fuera de estas. Y ahí las municipalidades también deberán contribuir con la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de seguridad, con los comerciantes y las personas que transitarán en el lugar. Deberían formar brigadas de vigilancia de la bioseguridad. Lo que se debe garantizar es evitar que el coronavirus llegue a los municipios y aumenten los contagios. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, sostiene que el decreto 661, que fue aprobado en el Pleno, contempla los acuerdos entre el órgano ejecutivo y el legislativo y que además cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de expulsar los elementos violatorios reflejados en el decreto 648 relacionados a la movilidad y a los centros de contención. Contiene todo aquello que obviamente los que nos pusimos de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Y estos son insumos que ya nosotros, ¿para qué íbamos a ir a trabajar insumos si ya el Ejecutivo había mandado estos insumos, los habíamos trabajado y habíamos hecho hasta redacciones? Ahí están las participaciones tanto del secretario privado, secretario jurídico, ministro de Salud, ministro de Economía, la directora nacional de Medicamentos. Nosotros no llegamos a inventar el agua caliente, ya estaban los insumos. El Estado se está quedando sin recursos para el pago de salarios y deuda pública. La crisis del COVID-19 ha provocado una reducción en los ingresos. Por otro lado, el gasto público aumentó. El ministro de Hacienda sostiene que ha buscado apoyo en los diputados para enfrentar esta situación, pero dijo, no hay voluntad. La paralización de la economía ha provocado una caída abrupta en la recaudación a través de la renta y el IVA, llegando a niveles muy bajos. Los ingresos del Estado mensualmente rondan entre los 400 a 600 millones de dólares, pero este mes solo se logró recolectar la mitad de los recursos. Cuando los compromisos de gasto rondan para este mes 600 millones de dólares, del 1 al 10 de junio yo he recaudado 33.8 millones de IVA y 22 millones de renta. Tenemos esos 50 millones, 55 millones de dólares, más los 200 que se aprobaron del Fondo Monetario Internacional, son 250. Sí. Y los otros 250, Manuel, ¿cómo los pagamos? A esto se suma el pago de salarios y la deuda pública. Los salarios públicos mensuales rondan entre 200 y 211 millones de dólares mensuales. Y este mes hay que pagar 93 millones de deuda pública. Pero yo siento que ya no me escuchan en la Asamblea, yo siento que ya no me entienden o que el problema político es demasiado grande. La Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo la búsqueda de un préstamo de 3.000 millones de dólares en los mercados internacionales para inyectarlos a la economía. Pero los pocos fondos que han sido ubicados se encuentran paralizados, según el ministro de Hacienda. Bueno, nosotros hemos gestionado 1.600 millones de dólares en organismos multilaterales. De esos 1.600 millones, hay 1.009 millones en la Asamblea, había 1.009 millones en la Asamblea, se aprobaron 389 y quedaron 610 millones pendientes. Le supliqué a los miembros de la Comisión de Hacienda que aprobaran en la Asamblea Legislativa al menos la primera vuelta y que camináramos lo más rápido posible. Y pareciera que las cosas no se logran visualizar. Las tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo no dan una buena señal a los inversionistas, sostiene el titular. La situación política crítica realmente pone al país en desventaja con respecto al resto, porque esa es una variable que no miden las calificadoras de riesgo de forma normal, pero para El Salvador es una forma normal. Según estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, El Salvador podría cerrar 2020 con una deuda de hasta el 90% en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, que por cada 100 dólares que se produzcan, 90 deberán de pagarse. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y la Cámara de Comercio e Industria de nuestro país habló sobre el impacto de las medidas sanitarias por COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas y resaltó que el 53% están cerradas, mientras que el 47% operan parcialmente. Que solo 90 de cada 1.000 empresas están operando en este momento. De acuerdo con la cuarta encuesta realizada por Camarasal, a 1.024 empresas, 480 están abiertas parcialmente, destacando que en su mayoría operan entre un 20 y 40% de su capacidad, mientras que el 26% de los encuestados sostienen que operan con menos del 20%. Esas cifras, aseguran, han sido progresivas desde el inicio de las medidas. Definitivamente los resultados de esta demuestran pues el acelerado deterioro, algo que nosotros desde un inicio anticipábamos. Las que continúan operando lo están haciendo con niveles entre mínimos y de subsistencia, y solo un 6% nos indican que operan con una relativa normalidad, pero con menos del 100% de su capacidad instalada.
En este sentido, el impacto económico y en el empleo que estamos a punto de presentar corresponde a menos del 50% de la actividad económica que operaba todavía a mediados de mayo. En un 30% a más han disminuido los ingresos de las empresas debido a las medidas. De cada 1.000 empresas, 530 están cerradas totalmente y 470 operan en niveles prácticamente de subsistencia. El 38% de las empresas que operan parcialmente, o sea, 180 de 470, registra impactos graves y muy graves. De continuar con las medidas restrictivas, el 30% de las MIPYMES aseguran que se verán forzadas a reducir personal, mientras que el 3% dijo que deberán cerrar definitivamente. El alto en la actividad productiva del país iba a tener un impacto grave en el empleo. A menor producción o capacidad de operar, menores las posibilidades de sostener el equipo de trabajo en cada micro, pequeña y mediana empresa. Y aquí, una vez más, lo decimos porque es la realidad. Estamos hablando de más de 300.000 familias que dependen de un empleo formal, las que estarían en riesgo. Al preguntarle sobre el tiempo en el que se tardarán en alcanzar el nivel de facturación que tenían antes de la emergencia, un 36% sostuvo que entre 3 y 6 meses. Un 24% aseguró se tardarán entre 7 y 9 meses, mientras que el 21% dijo que se tardarán más de un año. Este es un informe de Marcela Rivera. 4 diputadas del partido FMLN, entre ellas Karina Sosa, llegaron hasta la Fiscalía General de la República en Antiguo Cuscatlán a interponer un aviso para que se investigue lo que ocurrió en el asilo Sara Saldívar. Es de recordar que un buen porcentaje de los adultos mayores se contagió de COVID-19. Las diputadas señalan al gobierno de haber ocultado información sobre este problema. Nos parece que es muy grave la situación como para dejarla pasar por alto. Y hemos visto cómo de manera irresponsable el gobierno no manifestó esta difícil situación, que no es que pasó hace unos días, es que ya venía pasando y ellos la habían ocultado. Además, existe una manipulación de cifras y de este caso nos damos cuenta por las redes sociales. Es imperdonable que no hayan existido protocolos para la atención de las personas adultas mayores que se encuentran en los asilos, y en este caso el asilo Sara Saldívar. ¿Fueron abandonados estos adultos mayores del asilo Sara Saldívar? ¿Se cumplieron a plenitud todos los protocolos sanitarios o no se cumplieron dichos protocolos sanitarios? Eso es lo que realmente queremos saber. Por su edad y por sus condiciones son altamente vulnerables, y por ello también queremos decir de que estamos interesados en conocer a profundidad la investigación de este caso, porque para nosotros es una negligencia del Estado. Bien, y es momento de conocer la última actualización sobre la situación nacional por el COVID-19. Vamos a ver la página de la información que comparte el gobierno. A las 7 de la noche fue la última actualización y lo que se conoce de este día es 16 personas que se han recuperado. En total, los casos confirmados en El Salvador, 3.481, 1.810 son casos activos y 1.603 son casos recuperados y lamentablemente 68 personas han fallecido. Casos sospechosos, 1.987, y el pronóstico de los pacientes, que está un poco más abajo de la página sobre la situación nacional del COVID, nos muestra cómo va aumentando diariamente el número de personas que se encuentran en estado crítico y también en grave. Ahí lo pueden ver. En crítico son 128 personas y en grave son 195 personas. 430, su pronóstico es moderado, el estado en el que se encuentran, 477 estables y 580 personas son asintomáticas, no tienen ningún síntoma del COVID y han dado positivo. En cuanto a las edades o al grupo etario de casos confirmados, 58 de 0 a 9 años, de 10 a 19 son 112, de 20 a 39, 1.573 personas, de 40 a 59, 1.261, de 60 a 79, 376 y mayores de 80 años, 101 personas que han dado positivo por COVID. Bien, estamos en un momento coyuntural importante respecto al tema de la transmisión
del COVID-19. Es de decirles a ustedes nuevamente que estamos en la fase 3 de contagio masivo. Y es por eso que es importante recargarle algunas de las medidas que debemos tomar a la hora de salir de casa, considerando que estamos en una situación en la que puede finalizar la cuarentena en las próximas horas. Y es por eso recordarle lo siguiente: debe utilizar usted una mascarilla y de forma correcta si sale de su casa. Otro punto importante es lavarse las manos constantemente con agua o con jabón, y si no tiene esto a la mano, que lo haga desinfectándolas con alcohol de cualquier tipo o alcohol gel. Esto es importante porque definitivamente que del comportamiento individual de cada uno de nosotros depende el impacto que puede tener el COVID-19 en el colectivo. Es de recordarle a usted esto porque definitivamente no debemos relajar las medidas de higiene, porque si bien algunas de las medidas se pueden levantar y algunos sectores se van a activar, esto no significa que haya desaparecido la amenaza de COVID-19 en las calles. Y un intercambio de tweets entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y el fiscal general se generó hoy, luego que el mandatario publicara. Me imagino que el fiscal Raúl Melara pondrá un tuit alertando a la Asamblea Legislativa de que no caiga en desacato o los procesará. ¿Verdad, fiscal Melara? A lo que el titular de la Fiscalía le respondió: duerma tranquilo, yo haré lo que crea conveniente. Todo esto en referencia a la aprobación de la nueva ley de emergencia que aprobaron, recordemos, anoche los diputados. Es momento de que hagamos un nuevo espacio para comerciales, pero todavía tenemos mucha información que detallarle. Siga con nosotros. Tenemos información actualizada desde Guatemala sobre lo que está pasando con el COVID-19. La periodista Ligia Toledo nos cuenta. Adelante. Gracias, amigos de la red de noticias Salvavisión. Desde Guatemala actualizamos la información relacionada a la pandemia del COVID-19 y durante estos días las cifras han ido en incremento. Se han reportado a diario más de 300 casos y un promedio de 20 personas fallecidas. Es por ello que se han incrementado las medidas de prevención para contener estos contagios. Ya en Casa Presidencial se ha confirmado también que hay 58 personas que dieron positivas al COVID-19. Por otra parte, también durante este fin de semana los guatemaltecos estarán libres para circular. Sin embargo, la principal recomendación es que se queden en casa y si no tienen necesidad de salir, no lo hagan. Por otra parte, también las autoridades del sistema penitenciario han indicado que hay 72 privados de libertad que están contagiados de COVID-19 y para poder apoyar al resto de reos, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses instaló una unidad móvil en un centro carcelario para que ellos puedan recibir la atención médica en vez de ser trasladados a los hospitales. Por otra parte, también se han reforzado las medidas en distintos mercados para prevenir más contagios de COVID-19. Sin embargo, durante este fin de semana estos estarán cerrados. Esta es la actualización que tenemos en relación a las acciones que se están realizando por parte de las autoridades para disminuir las infecciones de esta pandemia. Soy Ligia Toledo y este es mi reporte para la red de noticias Albavisión. Muchas gracias por tu reporte, Ligia. Más información de carácter internacional y nos vamos a ir hasta Brasil. Las cifras de muertes por el coronavirus superaron este viernes las 41.828 a las de Reino Unido. Escuche usted, este país ha sobrepasado al Reino Unido. Este es el segundo país con más fallecimientos detrás de Estados Unidos. Es según el recuento del Ministerio de Salud. La pandemia ha alcanzado a 828.810 personas, mientras 421.919 pacientes tienen seguimiento médico. En las últimas 24 horas se confirmaron 25.982 nuevos casos de la enfermedad, de los que 909 ya han sido confirmados. Más de 83.000 profesionales de la salud han tenido COVID-19 en Brasil. Así lo informó el Ministerio de Salud. El presidente de este país, Jair Bolsonaro, mientras tanto, ha sido duramente criticado por el manejo que ha hecho de la crisis. Recientemente, el gobierno eliminó meses de datos públicos sobre el coronavirus. Las autoridades también dejaron de dar un recuento total de casos confirmados y el número de muertos ante la ola de críticas. Y luego de 3 meses de estricto confinamiento, restaurantes en San Francisco, una de las ciudades más visitadas por los turistas en Estados Unidos, abrieron sus puertas.
Tras varios meses en confinamiento, decenas de personas lograron regresar a los restaurantes en la ciudad de San Francisco, luego que las autoridades bajaran algunas restricciones para la apertura de la economía y permitieran las operaciones de estos negocios. San Francisco está lleno de una gran cultura, una gran historia, y mucho de eso tiene que ver con todos sus excelentes restaurantes y bares. Por lo tanto, es un gran día para la ciudad. Sé que muchas empresas se han visto en dificultades, incluso nosotros en los últimos meses. Así que espero que hoy sea el primer día de un fuerte regreso. Todos estamos muy emocionados. Obviamente hay algunos nervios, a pesar de que hemos estado haciendo esto durante unos 10 años. Estamos reabriendo. Hemos estado abiertos durante los últimos 3 meses ofreciendo el servicio para llevar. Nuestros huéspedes están de regreso y se siente su energía, y tenerlos nuevamente en sus asientos es realmente especial. Se vieron obligados a cerrar el 16 de marzo cuando San Francisco se convirtió en una de las primeras ciudades estadounidenses en emitir una orden de quedarse en casa debido a la pandemia del coronavirus, y hoy fue la primera vez que pudieron operar de forma regular. Estoy muy contenta de poder comer en un restaurante, un lugar fabuloso. Creo que podría ser un paso en la dirección correcta. Quiero que la ciudad prospere, pero quiero que todos estén seguros y lograr un equilibrio. Se permitirá un máximo de 6 personas en una mesa, a menos que todos vivan en el mismo hogar, y el uso de mascarillas es obligación. Me encantó ver a la gente sentada en el restaurante y sentir que podemos servirle a nuestra comunidad por completo. Se siente muy bien, estoy realmente emocionado, obviamente por salir y pasar un buen rato, pero también por los dueños de los restaurantes, que han estado luchando tanto para finalmente poder volver a funcionar. Las autoridades de la ciudad dicen que probablemente pasarán algunas semanas más antes de que los restaurantes puedan volver a abrir por completo. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y aunque la cifra de infectados por COVID-19 sigue aumentando, la curva se mantiene en descenso en el estado de Nueva York, el cual en algunas regiones entra este viernes en su fase 3 de reapertura. Veamos. Mientras en 21 estados los casos del nuevo coronavirus aumentan y en 14 de ellos se registra la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, el gobernador de Nueva York confirma que un poco más de 700 casos positivos se siguen registrando en cada jornada. Pese a eso, la curva en el estado continúa en descenso y el mandatario local destaca la importancia de seguir el mapa de ruta de nuevos contagios. La tasa de hospitalización es fundamental, pero la tasa de hospitalización está atrasada probablemente 2 semanas a la tasa de infección. Hacemos aproximadamente 50,000 pruebas por día. 50,000 pruebas por día. Piensen en eso. Ningún otro estado se acerca a las 50,000 citas por día. Andrew Cuomo explicó que es clave detectar los nuevos casos, pues a partir de trazar los contactos existentes se puede controlar el virus y así evitar su propagación. Servicios de comida y de cuidado personal comenzarán a ser ofrecidos en 5 de 10 regiones del estado. Respetar el cierre o las medidas de precaución no es una opción, señala, pues de no hacerlo pueden aplicar sanciones. Sé que los negocios están ansiosos por abrir, todos están ansiosos por poner en marcha la economía. Por favor, sigan las pautas y hagan lo que está permitido hacer. La gente está muy preocupada en este momento. Hay negocios que están violando las reglas de apertura, restaurantes, capacidad en exteriores. Eso no significa nadie adentro. Puede perder su derecho a operar. Esto es muy grave y la ganancia a corto plazo no vale el dolor a largo plazo. La ciudad de Nueva York es la más atrasada de las regiones en cuanto a reapertura concierne, puesto que la fase 1 se puso en marcha el pasado lunes. Las decisiones de apertura son del gobernador, pero él mismo ha dado potestad sobre procedimientos específicos a los alcaldes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Nos vamos a la parte sur del continente. Las denuncias de sobreprecios en la compra de insumos y equipos para atender la emergencia por el COVID-19 se multiplican. Esto en Ecuador. Las autoridades judiciales investigan diversos casos que involucran incluso a un expresidente de la República. Porque esta es una campaña de ensañamiento contra una familia. Esdalo Bucarán, hijo del expresidente ecuatoriano Abdala Bucarán, a quien se señala por su cercanía con Daniel Salcedo, joven empresario que en pocos años construyó una enorme fortuna, principalmente por sus negocios con el Estado. Salcedo es vigilado en un hospital de Guayaquil por grupos de élite de la policía luego de que la avioneta en la que salió clandestinamente del país se estrellara cerca de Tumbes, en el norte de Perú.
La Fiscalía dio a conocer que sospecha que Salcedo y Bucaram forman parte de organizaciones que se han beneficiado por millonarios contratos con el Estado en los últimos años y que aprovecharon la emergencia sanitaria para vender insumos con sobreprecio. Espero que esto sea la punta del ovillo para dar con muchos casos y probablemente con una red de corrupción asociada a contratos con el sector público que podrían remontarnos hasta el 2013 o 14. Muchas de las supuestas empresas que negocian con el Estado vieron en la pandemia una oportunidad perfecta para beneficiarse, denuncian las autoridades. Un fenómeno que se ha repetido en América Latina en las últimas semanas en países como México, Brasil y Bolivia, por citar solo 3 ejemplos. La pandemia ha destapado lo peor del ser humano en materia de no preocuparse por la tragedia que produce el coronavirus, sino por preocuparse para que determinados grupos empresariales se llenen los bolsillos. Hasta el momento en Ecuador los casos de presuntas irregularidades asociados con la emergencia por el COVID le han costado el puesto a una ministra y al presidente de la Seguridad Social, mientras que un asambleísta está a punto de perder su curul y se investiga al expresidente Bucaram. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Argentina el COVID-19 ha profundizado la crisis económica. Natividad Benítez trae a sus 6 hijos todas sus comidas del comedor social, donde gana el equivalente a $133 estadounidenses al mes, apenas lo suficiente para cubrir su alquiler y algunos gastos mensuales extra. Además, desde el cierre de las escuelas para luchar contra el coronavirus, ha estado bajo presión para mantener la educación de sus hijos porque no tiene las condiciones en casa. En el colegio, por ejemplo, no hay mucha ayuda, como siempre mandan por internet las cosas. Yo no tengo internet en mi casa. Hay muchos que sí están bien, pero yo no. ¿Cómo hago para que mis hijos hagan la tarea y ellos le siguen exigiendo a la maestra, pero no saben cómo vivo yo? El gobierno del presidente Alberto Fernández enfrenta un duro desafío con la crisis económica grave que heredó de la administración anterior y que empeoró con la pandemia COVID-19. Una situación crítica, es evidente que está aumentando la pobreza en Argentina, difícil tener datos, arrancamos con 40% de pobreza, objetivamente hoy ha aumentado. Arrancamos con 52% de pobreza infantil y objetivamente hoy ha aumentado. En ese contexto estamos sosteniendo los ingresos, reforzando la asistencia alimentaria y atendiendo en particular los barrios vulnerables. Pero aún la ayuda del Estado no es suficiente, como lo señala el padre Juan Isasmendi, que desde que el nuevo coronavirus llegó a Argentina ha pasado de servir 350 comidas diarias a 7.000 en un barrio pobre de Buenos Aires. Tiene una gran ausencia el Estado, ¿no es cierto? Y esa ausencia del Estado genera una, como yo decía antes, ¿no? como un desconocimiento de las personas de los derechos que tienen frente a su situación. Nosotros hemos tenido que hacer 6 comedores de emergencia ante el hambre de la gente. Varios economistas auguran la peor crisis de Argentina en 2 décadas y el Banco Mundial prevé una de las peores recesiones de América Latina después de la pandemia de COVID-19 que le ha costado la vida a unas 765 personas. Anne-Marie García, Associated Press. También les comentamos que en Perú, y siempre con medidas sanitarias, los surfistas están regresando al mar. Esto tras 3 meses de cuarentena. El COVID-19 ha dejado en este país más de 6.000 muertos. Los surfistas peruanos están regresando a las famosas olas de su país después de 3 meses de confinamiento debido al coronavirus. Usando máscaras faciales y manteniendo el distanciamiento mientras están en tierra, los atletas regresaron a las playas rocosas de Lima por primera vez esta semana desde el cierre de la pandemia. Bueno, ya era hora, ¿no? De que abran un poco las playas y mantener todos los protocolos de seguridad para evitar los contagios. Quitarte la mascarilla solamente para entrar al agua y volvértela a poner apenas salgas. Las autoridades anunciaron a principios de junio que permitirían la reanudación de los deportes sin contacto.
Perú es el hogar de algunos de los mejores surfistas del mundo y se esperaba que algún surfista peruano participara en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el inicio de ese deporte en el programa olímpico, pero la cita en la capital japonesa ha sido aplazada por el coronavirus. La peruana María Fernanda Reyes, subcampeona panamericana en la cita continental de Lima 2019, va a volver a entrenar para lograr su sueño. Bueno, en verdad la pandemia nos ha afectado un poco en el ámbito de entrenamiento, ya que nosotros, mientras más tiempo en el agua, es mejor. Son unos entrenamientos que hemos tenido durante muchos años y en 3 meses que no hemos podido entrar al agua, en verdad nos ha afectado un poco nuestro rendimiento técnico. Perú registra más de 200.000 infectados por el COVID-19 y más de 6.000 muertos, la segunda cifra más alta de la región después de Brasil. Anne-Marie García, Associated Press. Ahora vamos a Estados Unidos. El Partido Republicano ha cambiado el lugar donde el presidente Donald Trump asumirá de manera oficial la candidatura para las elecciones. Lo hizo por discrepancias sobre las medidas de prevención del COVID-19, mientras el equipo de campaña está preparando la reaparición del presidente Trump en un mitin el próximo viernes. Que Donald Trump será el candidato presidencial republicano en las elecciones de noviembre no es ningún misterio, pero esto no es oficial hasta que los miembros de su partido le den su apoyo en una convención. El evento está previsto para finales de agosto y el lugar acaba de cambiar. Debido a que las restricciones actuales de Carolina del Norte sobre el COVID-19 no permitirían llevar a cabo la celebración en Charlotte y el gobernador Cooper no coopera con el Comité Nacional Republicano, la celebración de la nominación y el impacto económico que va con ella serán trasladados a Jacksonville. Cuando queda menos de 2 meses para el evento, este se muda de Carolina del Norte a Florida, de un estado con gobernador demócrata a un estado con gobernador republicano. Trump había advertido ya en Twitter hace poco más de una semana estas intenciones, acusando al gobernador de Carolina del Norte de privarle de un multitudinario evento porque seguía, dijo literalmente, en modo de confinamiento. El Partido Republicano no ha aclarado si adoptará medidas de precaución ante la pandemia, pero en su comunicado dice: esperamos con ganas llevar una celebración segura y emocionante a Jacksonville y su periferia. Por ahora, el equipo de campaña de Trump ha anunciado que el presidente retomará los mítines electorales el próximo viernes en Tulsa, en Oklahoma. No ha señalado si impondrá una separación a los asistentes o si les pedirá el uso de mascarillas. Lo que sí le solicita en el formulario de registro es que se comprometan a no responsabilizar a la organización ni a sus trabajadores en el caso de que contraigan COVID-19 en el evento. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Un área residencial al sur de Houston fue escenario de una enorme explosión en un establecimiento de bebidas. Aparentemente el incidente fue provocado. Christopher Cornejo con el reporte. Destruido en su totalidad quedó un bar al sur de la ciudad de Houston, en Estados Unidos, a causa de un incendio y una explosión que aparentemente fue provocada. El hecho se registró en horas de la madrugada. Los escombros quedaron dispersos a kilómetros de distancia del establecimiento. Mi casa tembló y no estaba segura de lo que estaba sucediendo, así que me dio un poco de miedo. Las ventanas de mi casa explotaron, dejando severos daños en mi propiedad. Parecía que la pared de atrás de la casa venía hacia nosotros y probablemente estaba a punto de suceder. No se reportaron víctimas. Bomberos aseguran que se encontraron restos de gasolina con los que se habría provocado el incidente. De momento no se considera que sea un ataque terrorista. Cory Barbinius, una de las residentes, describe el momento de la explosión. Pensé que me habían arrojado una bomba. Se escuchó muy fuerte. Vivo en la casa de al lado. Estaba en el 3er piso. Incluso en el 3er piso estaba temblando. Un camión de comida rápida que se encontraba cerca del área y otros vehículos también quedaron completamente destruidos. Las investigaciones sobre este incidente avanzan. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Si eres pensionado de AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia. Mientras dure la emergencia nacional, el pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presentó. Son las 9 de la noche con 18 minutos. Nos iremos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más de Noticiero Hechos.
Desde que arrancaron las medidas por el COVID-19, las medidas fueron múltiples para la población, incluyendo el cierre de las playas para el turismo. Nuestro compañero Néstor Hernández se trasladó hasta una de las playas más visitadas hasta antes de la pandemia y nos presenta el siguiente informe. Ya transcurrieron 85 días desde que la concurrida playa El Tunco, en Tamanique, La Libertad, cerró para todos los turistas, ya sean extranjeros, del interior del país y hasta los residentes de la zona. Las olas llegan y los amantes del surf en agonía, porque tienen prohibido ingresar a las aguas del Pacífico salvadoreño. No están de acuerdo con la medida, pero hacen lo necesario para respetarla. Son decisiones tomadas para prevenir el COVID-19. Estar aquí en una playa tan hermosa con 4 puntos de ola y no poderla surfear, eso me llena de tristeza, porque la verdad yo quisiera pasar todo el tiempo en el agua. Claramente aquí lo miran, ahora lo miran como que es delito surfear, pero pasar en el mercado amontonados, todo en el súper, eso es normal. Para mí, en el sur, todos andamos distanciados siempre, el que puede más, agarra la ola cada 5 metros, nunca andamos juntos. Esta es la playa El Tunco en la actualidad. Todos los negocios están cerrados y según las autoridades locales, continuarán de esta forma hasta que llegue una orden para la reapertura económica y tengan preparadas las medidas de higiene en el lugar. Los empresarios resienten el impacto económico, pero tienen la esperanza de retomar sus actividades. Nosotros estamos esperando la orden tanto del ministerio como del gobierno. Pues nosotros cerramos desde el primer día que dijo el gobierno que había que cerrar, pero sí estamos ya preparándonos para tomar todas las medidas pertinentes como para recibir a un cliente, tanto nacional como extranjero. Hasta ahorita han funcionado, porque como no ha habido afluencia de clientes, sino que prácticamente nosotros mismos estamos usándolas, o sea, ejercitándonos, pues, ¿verdad?, antes de la apertura, que ojalá sea muy pronto, primero Dios, ¿verdad? Las playas están vacías y la ilusión de la población es que las medidas sean modificadas a la brevedad posible, al menos para prácticas como la pesca y el surf, aunque el acceso a turistas seguirá vetado de manera indefinida. Incluso antes de levantar todos los negocios para su funcionamiento, será necesaria la inversión de las autoridades tras el golpe de la naturaleza dejado por las más recientes lluvias. Con imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Así llegamos al final. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.